Bueno, ¿qué tal? Vamos entonces a la tercera parte de esta clase para el curso de AT de San Miguel correspondiente al jueves 9, 9, em, 9 de abril del 2020. A la mañana, las dos clases que le subí hoy a la mañana, estuve hablando de la cuestión del cuerpo, de los estímulos corporales que llegan hasta nuestra mente. Hablamos de un concepto que Freud introdujo ahí, que es el concepto de pulsión, pulsión como estímulo orgánico, pulsión como exigencia de trabajo del cuerpo hacia la mente. Hablamos de tres grandes grupos de pulsiones: pulsiones de autoconservación, pulsiones sexuales que buscan el placer, pulsiones agresivas, con combinatorias, potenciaciones, conflictos, inhibiciones, neutralizaciones mutuas de manera muy compleja y además de manera muy individual, muy personal. Les decía que una pulsión tiene cuatro componentes, que son la fuente, el empuje, la meta y el objeto. La fuente es el sector del cuerpo de donde viene el estímulo, el empuje es el elemento fundamental, es la fuerza, la intensidad, la carga que tiene, que es lo que va a determinar si uno tiene que responder o no. La meta es en general la descarga, hacer desaparecer ese estímulo que uno siente en la fuente, y el objeto es aquello con lo cual uno consigue su meta, que es hacer desaparecer ese empuje que uno siente en la fuente corporal, ¿sí? Eso es lo genérico. Con respecto a la pulsión sexual como tal, es mucho más complicada que la pulsión de autoconservación y que la pulsión agresiva también, por más que puede mezclarse o desmezclarse con la autoconservación y con la agresión. Eh, digamos, el tema de la sexualidad es muy amplio, es muy complejo. Ya les dije que Freud sostenía que lo sexual va mucho más allá de lo genital y además que viene de mucho antes. Como lo genital aparece con la pubertad, con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, entonces, por lógica, la sexualidad existe ya en la infancia. Sexualidad infantil, concepto revolucionario, totalmente insoportable allá en la Viena conservadora de 1890 a 1900. No les gustó lo que Freud decía, se lo hicieron pagar a su manera. Entonces, ¿qué es lo sexual? Es un empuje corporal que nos induce a buscar placer, a buscar satisfacción. Por supuesto que hay muy distintos tipos de placeres sexuales. Em, la sexualidad, insisto en este punto, es una exigencia de trabajo. Pero nosotros, los seres humanos, no tenemos instinto ni sexual, ni de autoconservación, ni agresivo. Lo que tenemos son pulsiones, o sea, es un empuje, pero después será la mente la que procesará, ligará, dará curso o no, reprimirá o no, se defenderá o no de ese impulso. Digo, en los animales la cosa es muy sencilla. La gata entra en celo, emite olores y maullidos, todos los gatos del barrio la escuchan, la huelen, se le van al humo. Nadie elige. En nosotros, los seres humanos, la cosa es muy distinta. No somos así, no procedemos de esa manera, con lo cual lo sexual es siempre, siempre algo que nos reclama, que nos demanda, que nos exige trabajo psíquico. Un animal no se va a preguntar lo que está bien o lo que está mal. El gato, aunque sea el tuyo, se enojó y te arañó, listo. Después no se arrepiente, ¿sí? Y no se pregunta y no se cuestiona. Nosotros sí, nos preguntamos, nos cuestionamos, tenemos valores, tenemos cultura, una cantidad de cosas que hacen que tanto lo sexual como lo agresivo nunca estén en estado puro. ¿Cuándo comienza la vida sexual de los seres humanos? Bien, Freud dice que a partir del nacimiento.
entendiendo por sexual no lo genital, que eso aparece mucho después, sino actividades, en principio corporales, que son productoras de placer. Y acá talla el concepto que expliqué antes de zona erógena, una zona del cuerpo en donde un estímulo produce una voluptuosidad importante, alta, intensa. Esto es variable para cada quien, por supuesto. Ya les dije que hay zonas erógenas preestablecidas, la boca, el ano, los genitales, que hay otras que son más individuales, ciertos sectores del cuerpo que son muy estimulantes o estimulables, pero también se dice, y es cierto, que la zona erógena principal o central en los seres humanos es el cerebro. ¿En qué sentido? En el sentido de la mente, es decir, fantasías, deseos, películas, ilusiones que cada quien tiene, metas, aspiraciones, cosas que a uno le gustaría hacer o que le hagan a uno, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? La sexualidad en los animales es estímulo-descarga, listo. En nosotros no es así, para nada, porque entre ese estímulo orgánico y la descarga, lo que ponemos en el medio es la mente del aparato psíquico, que procesa todo eso, lo tramita, busca entonces algún tipo de respuesta. Lo que nos dice Freud es que la sexualidad humana evoluciona. Todos nosotros evolucionamos orgánicamente, intelectualmente, cognitivamente, afectivamente, psíquicamente, también sexualmente. Y va a plantear que pasamos por ciertas etapas o fases en el desarrollo de eso que, ya les dije, él llama libido. Y entonces acá entramos en un terreno, en un concepto, que es el de las fases libidinales o fases del desarrollo libidinal o fases del desarrollo psicosexual. Psicosexual porque, una vez más, la sexualidad no es solo orgánica. La sexualidad también es psíquica, por eso psicosexual, van juntos. La primera fase del desarrollo sexual en los seres humanos, Freud la denomina fase oral y ocupa el primer año de vida. Se subdivide en fase oral primaria y fase oral secundaria. La fase oral primaria los primeros 6 meses más o menos, la fase oral secundaria los segundos 6 meses de vida. La característica central es que esta etapa está dominada por una zona erógena, la central para el bebé, que es su boca. La boca es para el bebé el lugar por donde se alimenta, es también un lugar mediante el cual conoce el mundo, vieron qué cosa que agarra se la lleva a la boca, pero también es fuente de placer, de satisfacción, ¿sí? Y esa primera experiencia de satisfacción, que es el amamantarse, para Freud es la primera experiencia de satisfacción sexual. Sexual en sentido amplio, ya lo dije, no en el sentido restringido de lo genital, que eso viene mucho después. Entonces, y una cuestión, y esto es importante tenerlo en cuenta. La sexualidad humana evoluciona, pero no son etapas que uno vaya dejando atrás. Quiero decir, si ustedes se suben al tren en San Miguel y viajan para la capital, la primera estación es Bellavista. Una vez que están en Bellavista no están más en San Miguel, ¿sí? Y, perdón, en Muñiz. Muñiz es la primera. Y si siguen andando, llegan a Bellavista y ya no están más en Muñiz. ¿Se entiende? Ustedes van dejando las estaciones atrás. En el desarrollo psicosexual, en el desarrollo intelectual, en el desarrollo psíquico, en general, esto no es así. Las etapas no se abandonan, sino que quedan incluidas y hay una segunda etapa que se va a montar sobre la primera, pero que la va a incluir. Lo que quiero decir con esto es que el placer oral no se termina al año. Cualquiera que tenga chicos o haya visto chicos sabe perfectamente que esto es así. El placer oral se va a extender toda la niñez, pero después también
toda la adolescencia, toda la juventud, toda la adultez, etcétera, etcétera. O sea, el placer oral es para nosotros una constante, es dominante, casi exclusivo en ese primer año de vida, pero después se mantiene, como lo muestra la práctica universal del beso. ¿Sí o no? El beso es algo que trasciende las culturas. ¿Es placentero? Sí, claro, por supuesto. Por algo se lo hace. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante entenderlo. Este desarrollo psicosexual no es que una etapa desaloja a la otra, sino que la integra, la absorbe y la integra, entonces continúa y después viene otra que absorbe a las anteriores y así seguimos nuestro camino. La segunda fase del desarrollo psicosexual, Freud la denominó la fase anal del desarrollo, en donde es la zona anal, los esfínteres, la materia fecal, la orina, son esos factores estimulantes, aquellos que representan un placer y al mismo tiempo también una exigencia de trabajo para la mente. Yo esto, una vez más, lo estoy diciendo muy reducido, muy sintético. Para hablar en serio, en profundidad de la fase de la libido, podríamos estar un año y no lo agotamos. Porque además, todas estas etapas tienen después derivados a nivel de la formación del carácter, de la elección de objeto, de defensas que se pueden levantar contra este tipo de placeres, ¿sí? Cantidad de derivados. Yo estoy tratando de decir lo básico de lo básico de lo básico. Esta segunda etapa del desarrollo, la etapa anal, también se divide en dos: anal primaria, que va del año a los 2 años, y la anal secundaria, que va de los 2 a los 3 años aproximadamente. Estas cifras siempre son aproximadas, no es que el día que cumplió un año dejó la fase oral, no es así. Entonces, segunda etapa del desarrollo, la etapa anal del desarrollo. Hasta aquí, fase oral, fase anal, sobre todo fase anal primaria, 2 años y pico, el desarrollo psicosexual de varones y de nenas es prácticamente el mismo. Hay alguna diferencia, pero es secundario. Los desarrollos se van a bifurcar a posteriori, pero esto lo anoto, lo voy a retomar después. Terminada esta etapa del desarrollo psicosexual, que Freud llama la etapa anal, se entra en la tercera etapa, que va más o menos de los 3 a los 5 años, 6 años, que Freud la llama la fase fálica. Esta es la etapa a partir de los 3 años, 2 años y medio, un poco antes, un poco después, en donde tanto varones como nenas empiezan a prestarle mucha atención a sus genitales. Y les prestan mucha atención porque pasan a ser una fuente de placer mayor que las fuentes que tenían antes. ¿Se entiende esto? Por eso Freud dice que se entra en una etapa distinta, con una primacía diferente, ya no la boca ni el ano, sino que la zona corporal privilegiada pasan a ser los genitales. En esta etapa del desarrollo, 3, 4, 5 años, se da el famoso tan mentado complejo de Edipo, del cual voy a hablar después. Ahora voy a dar el desarrollo completo, después voy a volver sobre esta etapa. ¿Ok? Pero quiero dejar marcado desde ya que es en esta etapa en donde se produce una bifurcación, una separación en el desarrollo de varones y nenas, que llegamos a puertos distintos. No es lo mismo la identidad masculina que la femenina. Si arrancamos todos del mismo lado, la relación con el pecho materno, y llegamos a puertos distintos, en algún lugar se produce la separación. Bueno, es acá en la fase fálica. Terminada caída la fase fálica, con lo que Freud llama el sepultamiento del complejo de Edipo, se entra en la cuarta etapa, que Freud la llama periodo de latencia.
La fase fálica es una época de una gran inquietud sexual, juegos, experimentaciones, curiosidad, preguntas referidas a la cuestión sexual, a los órganos sexuales, a las diferencias entre varones y mujeres, fantasías que se generan ellos solos, no hace falta que uno se las induzca. Se produce después como una especie de aplanamiento, por lo menos esto históricamente era así. Hoy la sobreestimulación sexual desde afuera, desde el mundo exterior, es muy alta. Uno prende la tele en cualquier momento y puede ver a cualquier hora, en cualquier canal, una escena sexual bastante franca, bastante abierta, más las revistas, más internet, más los medios, ¿verdad? O sea que los chicos están con una sobrecarga sexual importante. Este periodo de latencia va más o menos desde los 6 hasta los 10 años. Empieza con un hecho psíquico que es el sepultamiento del complejo de Edipo y termina, 10-11 años, con un hecho biológico que es la pubertad. Acá se entra en la quinta etapa, en la quinta fase, que es la fase genital, donde la primacía la tienen los genitales, pero con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con la aparición de una meta nueva, que es la de penetrar o ser penetrado, que no está en la sexualidad infantil. Cuando un chico chiquito tiene juegos de ese tipo, de penetrar, ser penetrado, es porque fue inducido desde afuera. A ellos solos desde adentro no se les ocurre. Sus prácticas sexuales masturbatorias son de otro tipo, frotarse, tocarse, exhibir, mirar, etc. Pero no el tema de la penetración. Eso aparece a partir de la fase genital, o sea, a partir de la pubertad, ¿sí? La fase genital es una gran revolución, genera mucho conflicto a nivel psíquico, es toda la época de las hormonas, todo eso que habitualmente se dice, y digamos que uno tarda varios años en terminar de acomodarse a su cuerpo, porque los chicos, pubres para abajo, no tienen grandes problemas con su cuerpo, ni les da vergüenza, ni nada que se le parezca. En ellos el desarrollo orgánico y el desarrollo psíquico van de la mano, van ahí. Pero ¿qué pasa en la pubertad? El cuerpo se sube a un Fórmula 1 y aceleró a fondo. Y la cabeza sigue andando a pie. Entonces tarda varios años nuestra cabeza en poder alcanzar al cuerpo. Esos años se llaman adolescencia, que van desde los 13, pongamos, hasta los 19. Hoy se habla de adolescencias tardías, no, que la adolescencia termina a los 25, no. La adolescencia no termina a los 25. A los 25 puede haber alguien que se crea que es un adolescente, pero ya no lo es. Ya es un problema de no aceptar que ya su edad es otra y que los requerimientos son otros. ¿Se entiende esto? Es un problema de no querer asumirlo, es un problema de defensa, de mecanismo de defensa. La pubertad como tal va desde los 13 a los 18, 19 años. No por nada es la mayoría de edad, cuando se entra en la universidad, cuando se puede sacar registro, cuando una cantidad de cosas. Cuando se es imputable ante la ley, etc. ¿Sí? Es como un reconocimiento social de un desarrollo que aconteció dentro de uno de nosotros. Todo ese largo desarrollo psicosexual que lleva, como ustedes ven, 18 años, termina produciendo dos cosas que son fundamentales para cada uno de nosotros. Primero, la constitución de una identidad sexual. O sea, yo me reconozco varón o mujer en acuerdo o en desacuerdo con mi sexo anatómico. Y lo segundo, después de la identificación, la otra cara de la moneda, lo segundo que aparece, es la elección de objeto. Porque si yo me siento varón, voy a dirigir mi libido, mi deseo hacia las mujeres. Y si yo me siento mujer, voy a dirigir mi deseo hacia los hombres. ¿Y no existen acaso otras identidades
no binarias, todos los nombres que han inventado últimamente, sí existen, existieron siempre. Pero ojo, siguen siendo una minoría. Siguen siendo una minoría. Y muchos de ellos son trastornos sexuales, psicosexuales de personalidad, disfrazados con terminología moderna. Sexualidad no binaria, polisexualidad, no definido, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces todo eso, todo ese camino lleva a estos dos puertos. La constitución de la identidad sexual y por lo tanto la elección de objeto. Cuando digo objeto de deseo no me refiero a que a los 18 años voy a elegir a una persona, sino que más o menos a esa edad uno tiene más o menos claro quién le gusta, es decir, cuál es el género que a uno le gusta. ¿Sí? Y también, a partir de ahí, qué es lo que yo querría hacer o que me hagan a mí en una relación con esas personas que me resultan atractivas. ¿Se entiende esto? Toda la cuestión del amor, de la masculinidad, feminidad, etcétera, tiene estrechísima relación con esto que estoy diciendo. Todo esto es psicosexual, por lo tanto está acompañado siempre de representaciones de imágenes mentales, de pensamientos, de preguntas, de cuestionamientos, de valores, de ideales, de aspiraciones, de temores, ansiedades, culpa, todo lo que siempre rodea a estas cuestiones. ¿Se comprende? Para los animales es más sencillo. El perro o la perra a los 6, 8 meses tienen su desarrollo, se cruzan en el camino, si la perra está en celo, hacen lo que tienen que hacer y tenés cachorritos. Para nosotros esto es muchísimo más largo, es muchísimo más difícil. Cuando yo pongo esta edad de los 18 años, no es que ahí termina la historia, ahí empieza la historia. Lo que más o menos termina a esa edad, no para todo el mundo, porque estas cosas se pueden ir reabriendo, lo que ahí termina en todo caso es la preparación. ¿Y qué queda a partir de ahí? Y ahí queda la vida. Las relaciones, el amor, ver cómo le va a cada uno en la historia, qué quiere uno, qué quiere el otro, cómo es uno con el otro, cómo se siente el otro con uno, qué hago yo con el otro, qué hace el otro conmigo, ¿sí? Toda esa larguísima, larguísima historia. ¿Sí? Entonces, la sexualidad humana es todo esto, tiene toda esta complejidad. No es estímulo-respuesta. No somos perros, no somos gatos, no somos caballos, somos seres humanos. Y el sentido, el significado, la representación siempre va a estar metida dentro nuestro. ¿Y cuánto peso tienen la familia, la cultura, la clase social, la época histórica, la ideología, la religión? ¿Cuánto peso tienen en la conformación de estas cuestiones adentro nuestro? Todo el peso. Pero ojo, no es que nosotros simplemente nos dedicamos a incorporar tal cual lo que viene de afuera. No es así. Vuelvo al dibujito. Lo que viene del cuerpo, el impulso sexual, lo que viene de afuera, valores, etcétera, etcétera, yo lo proceso aquí adentro. Cada uno lo procesa a su manera. Si bien la sexualidad humana es algo que podemos llamar natural o normal, porque está en todos, también hay patología. Es un terreno donde los procesos patológicos se pueden expresar de manera abundante, ¿sí? Y hay una larguísima casuística y una larguísima bibliografía acerca de los trastornos sexuales, psicosexuales en los seres humanos, que, salvo contadísimas excepciones, no tienen base biológica. No es un proceso de neuronas, de neurotransmisores ni de quimismo. Esto que quede claro. Los trastornos psicosexuales, perversiones, etcétera, tienen un origen psicológico. ¿Sí? Bien. Por supuesto, la sexualidad es una de las principales fuentes de placer, claramente. Es una de las principales fuentes de fantasía que tenemos nosotros,
pero no es toda una fiesta, sino que también tiene cuestionamientos, genera angustias, nos obliga y además no termina nunca la historia. Digamos, la pregunta ¿qué es ser hombre, qué es ser mujer? ¿No? ¿Cómo define uno eso? A los 5 años es muy fácil. Ser hombre es ser como papá, ser mujer es ser como mamá. Papá, el tío, el abuelo, mamá, la tía, la abuela. A los 15 años no, porque uno ya los defenestró a los padres. Entonces, ser hombre ya no es ser como papá o ser mujer como mamá, al contrario, uno no quiere ser como ellos, entonces busca otros modelos. La pregunta es la misma, la respuesta va a ser otra. A los 30, la pregunta es la misma, por ahí cambió la respuesta. Y a los 45, y a los 60, y a los 75, son cuestiones pulsionales, por lo tanto, esforzantes siempre. Nunca le terminamos con esto, por lo menos mientras haya vida psíquica. ¿Sí? Entonces, la sexualidad humana comienza en el momento del nacimiento y llega hasta el final de la vida. No para todos, por supuesto. Luego, yo hablé de las etapas. Tampoco hay que pensar que todo el mundo hace todas las etapas de la misma manera. No todos llegan a la fase genital de la misma manera. Sí a la pubertad, por supuesto, porque es orgánica. No todo el mundo llega a la cuestión del deseo genital. Hay gente que no, que se queda mucho antes de esto. Eso se llama fijaciones, detenciones en el desarrollo o regresiones posteriores, porque hay gente que llega a lo genital de manera bastante pobre, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? No tienen muchas ganas. La verdad que no los convoca, por ahí se casan y tienen hijos. Pero su vida sexual habrá estado en función de la procreación, de la maternidad o la paternidad. Y estas son cosas que uno escucha no solamente en el consultorio, ¿no? Gente que sí, que tenía relaciones hasta que tuvieron hijos. Y una vez que tuvieron hijos, la vida sexual hizo así. Por ahí de los dos, por ahí de uno solo, o de una. Entonces uno escucha al otro o a la otra que se quejan. ¿Sí? Dicen, y no tiene más interés. Y por ahí no tiene más interés, es cierto. Porque su interés no estaba en la vida sexual como tal, sino que estaba en la cuestión de la procreación. Llegaron a eso y punto. ¿Sí? Digo, acá hay mucha variedad, hay mucha diversidad. Bien. Expliqué entonces las pulsiones, libido, hablé ya de narcisismo. Paro acá y en la clase 2B, que es la que viene ahora a continuación, voy a hablar del complejo de Edipo. De eso que les dije, que está en la fase fálica entre los 3 o los 5 años y que me va a permitir cerrar esta clase. La semana que viene hablaremos entonces de la segunda tópica, de lo que es el superyo, el ello, la conciencia moral, los ideales, el yo. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a cerrar esto que, una vez más lo digo, esto es Twitter. Esto es Freud en 140 caracteres. ¿Sí? O sea, esto es el resumen del resumen del resumen. Vean las películas, búsquenlas, véanlas, las 3 son realmente buenas. Bueno, dejo acá entonces y les subo después la otra clase. Nos vemos en un ratito.